Muy bien. Salmo 42 y 43 es el que vamos a aprender en esta noche y vamos a analizar el mismo, porque vamos a tocar uno de los temas muy importantes y vamos a hablar acerca de la depresión espiritual. Sí, así como usted lo ha escuchado, uno de los teólogos y pastores del siglo XX, el doctor Martyn Lloyd-Jones, ha escrito un libro que se llama La depresión espiritual, sus causas y su cura. En sí es una recopilación de sus sermones consecutivos que en una oportunidad él predicó en su iglesia. Un varón temeroso del Señor, de sana doctrina, reformado, pudo dejarnos este legado en el cual nosotros en esta noche vamos a extraer muchos principios muy importantes. Este libro usted lo puede conseguir a través de PDF y aquellos quienes quieran que se los envíe lo voy a hacer para que usted pueda seguir analizando acerca del tema y estoy seguro que le será de mucha bendición. Salmo 42 y 43, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordé, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué te abates? ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué se escribió este libro? ¿Por qué el doctor Martyn Lloyd-Jones tuvo que predicar esta serie de sermones? ¿Por qué le llamó la atención tocar este tema específico? Porque muchos mis hermanos tienen que lidiar con este problema. No solamente personas seculares, sino también en muchos casos creyentes. Porque aquí estamos viendo nosotros un caso muy cercano, el salmista. El mismo autor de este libro, en el capítulo 2 de este libro, dice: no hay margen de duda en cuanto a que la condición que se conoce como la depresión espiritual es una dolencia muy común. Aunque muchas personas no la dan a conocer, pero a veces
pasan etapas muy críticas en sus vidas, porque el problema es de adentro y es reflejado también en lo externo, y es reflejado muchas veces también en su rostro. Estos dos salmos, tanto el 42 como en el 43, nos proveen una radiografía espiritual del corazón de un creyente cuando se encuentra luchando con la depresión. El salmista era un creyente, alguien que creía en Dios, que ponía su confianza en el Señor, pero sin embargo estaba atravesando un estado crítico. De ahí el estribillo que se repite muchas veces. Y este estribillo, el que dice en el versículo número 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el capítulo 42 se repite 2 veces, pero también en el 43 se repite en el versículo número 5. Y este es un estribillo, una de las palabras muy conocidas por nosotros los creyentes. Porque fíjense que existen canciones cristianas conforme a este estribillo y a esta declaración del salmista. La palabra hebrea para la palabra abatir también se puede traducir como deprimir. ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te abates dentro de mí? Algunos estudiosos de las Escrituras opinan que estos salmos constituían originalmente un solo salmo. Ambos tratan el mismo tema, ambos repiten el mismo estribillo, en ambos se repite la misma pregunta. Por ejemplo, en el 42:9 dice, a la mitad del versículo, dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y en el 43:2 dice nuevamente, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Estos dos salmos, nuevamente les repito, originalmente, según los teólogos, constituían un solo salmo, por las expresiones repetitivas y por una conexión del mismo autor. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Cómo nosotros podemos detectar estos síntomas? ¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Por qué algunas personas se deprimen y otras no en medio de circunstancias muy similares? ¿Es la depresión inevitable? ¿O hay algo que nosotros podamos hacer en ese estado? ¿Qué debemos hacer si ya estamos sumergidos en ese pozo profundo donde no podemos ver ni siquiera un pequeño rayo de luz por ninguna parte? ¿Qué podemos hacer nosotros en ese estado? Bueno, en esta noche, mis hermanos, yo quiero que nos adentremos a escuchar al salmista hablar en voz alta mientras él lucha con este problema. Porque cuando nosotros leemos el Salmo 42 y 43, hay expresiones de dolor, hay expresiones de angustia y hay también expresiones de confianza en Dios. Pero es una lucha que empieza a atravesar el salmista. Estos dos salmos son un tratado de medicina espiritual para el alma. ¿Y de qué manera vamos a ver que es un tratado de sanidad y de medicina? Y no vamos a volcarnos a la medicina espiritual o a la sanidad espiritual muy moderna que en muchas iglesias han abrazado, sino vamos a ver cuál es la verdadera medicina espiritual para el alma. Comenzaremos primeramente en esta noche a analizar por dónde todo médico empezaría a tratar un paciente. ¿Por dónde es? Por los síntomas. Por los síntomas. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Cuáles son los síntomas generales de la depresión? ¿Cómo nosotros podemos distinguir entre una persona que simplemente está triste y una persona que está deprimida? El salmista expresa, inspirado por el Espíritu Santo, su propia experiencia, lo que él estaba viviendo en su vida. Mis hermanos, ¿cuántos han leído todos los salmos? Desde el 1 hasta el Salmo 150.
Y nosotros encontramos muchas expresiones. Salmos que se han escrito en contexto de gozo, de alegría, pero también salmos que se han escrito en contexto de angustia. Y el Salmo 42 y 43 es un salmo que se ha escrito en un contexto de mucha angustia y depresión. Nosotros a veces leyendo el libro de los Salmos podemos sentir lo que el autor está sintiendo. Y hasta en muchos aspectos nosotros nos sentimos identificados por muchos de estos salmos. Mis hermanos, no era una simple tristeza lo que estaba viviendo el salmista. Era un profundo abatimiento acompañado a menudo con muchas lágrimas. Es lo que dice en el versículo número 3 del 42. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Este hombre estaba muy angustiado. Esta persona estaba muy abatida por lo que le estaba sucediendo en su vida. Lo que el salmista está describiendo aquí es una nostalgia dolorosa que aumenta todavía más por los comentarios hirientes de sus amigos. Verso número 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Mis hermanos, ¿ustedes alguna vez se han sentido así? Es un estado totalmente gravoso y angustiante. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así, con tanta debilidad interior, que nos parece que no podemos dar un paso más? Con tanta debilidad en el alma que nosotros pensamos que somos totalmente incapaces de lidiar con otra dificultad adicional. Pero sin embargo, cuando atravesamos esos momentos complicados, siguen viniendo más cosas. Pero el problema, mis hermanos, que la vida continúa y nadie puede garantizarnos de este lado del cielo que no vendrán problemas. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesús mismo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible. El salmista, mis hermanos, lo que expresa en el versículo número 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Aquí el salmista se siente devastado como una persona que ha perdido a un ser amado. Y es una experiencia que deja devastada a una persona de mucha angustia y de la pérdida, o que ya no verá más a ese ser amado por un tiempo. El salmista, mis hermanos, por un lado reconoce la misericordia de Dios. Él sabe que Dios es su roca, que es su refugio, pero al mismo tiempo se siente abandonado por Él. Se siente abandonado por Él. En el 42:9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y en el 43:2 dice, pues tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has desechado? Pero por si acaso, mis hermanos, quiero aclarar este punto. No debemos ver estas preguntas como un interrogante de un afrentoso irreverente que se atreve a sentar a Dios en el banquillo de los acusados para recriminarle su lejanía. De ninguna manera. Debemos aprender a diferenciar entre lo que es quejarse de Dios a lo que es venir delante de Dios con nuestra queja. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque Él va delante de Dios diciéndole, Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, pero Señor, te siento lejos de mí. Te has alejado de mí, Señor. En el versículo número 10 dice, como quien hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan. Él sentía como si le clavaran una espada y esa misma espada lo estaba matando. El dolor que sentía el salmista. Pero vamos a ver el cuadro de las personas que están en depresión.
tomándonos del Salmo 42 y 43, lo que nos expresa: abatimiento, agitación de espíritu, una profunda nostalgia acompañada a menudo con lágrimas, vaivén emocional, la sensación de haber sido abandonado por Dios, debilidad física. Y a esta descripción del salmista, mis hermanos, nosotros podemos describir otros síntomas más. La persona no quiere hacer nada, no quiere levantarse, no quiere comer, no quiere bañarse. Las cosas cotidianas le resultan casi imposibles. Pérdida de peso, aumento de peso, problemas para dormir, fatiga, sentimiento de culpa, poca capacidad de concentración. Estos síntomas nos dan un cuadro de una persona que ha entrado en un cuadro de depresión. Alguien dijo que la depresión es una habitación en el infierno. Es una habitación en el infierno. Se trata de una condición espiritual que toma todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Porque el estado de depresión, la persona simplemente quiere morir. ¿Qué le pasó al profeta Elías? Basta, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Una persona que está en este estado ya no quiere vivir más. 43:1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. ¿Cuál era aquella causa que el salmista estaba demandando? Los impíos, mis hermanos, pensaban que él estaba pasando esa situación porque él andaba en pecado. Él estaba diciendo: juzga mi causa, defiende mi causa. Tú sabes que no soy un impío. Tú sabes que estas cosas no han venido a mí necesariamente por causa de mis pecados. Pero ese es algo que nosotros tendemos a hacer muchas veces, ponernos en el papel de los amigos de Job. Muchas veces decimos: revísate, examínate, hermano. Pero ¿sabe cuál era el verdadero problema del salmista? Porque hemos analizado el estado de este hombre y las palabras que él expresa en agonía, en depresión, en angustia. Una persona que los problemas y que lo que él sentía internamente lo habían sobrepasado, que se sentía morir. ¿Cuál era el problema del salmista verdadero? No era estar lejos de su tierra. No era estar lejos de su familia, tampoco era el hecho de llevar a cabo sus actividades. Claro, esas cosas estaban ahí, estaban afectando indudablemente su condición emocional, pero lo que el salmista anhela profundamente era una cosa, mis hermanos: la comunión con Dios mismo. 42:1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ese era el problema del salmista. Él tenía sed de Dios, del Dios vivo. Mis hermanos, nosotros estamos acostumbrados a ver esto como una virtud evangélica, la sed de Dios. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos fácilmente y podemos perder de vista que tan dolorosa puede resultar esta experiencia en la vida de una persona. Y en nuestras oraciones decimos: tengo sed de Dios, pero ni siquiera entendemos cuál es la sensación que verdaderamente se puede sentir. Y el salmista lo había entendido muy bien. El sentir esa necesidad de Dios lo había llevado a un estado de estar deprimido. Este hombre estaba hambriento, pero también sediento de Dios. Como alguien ha dicho, estaba desesperadamente necesitado de agua de los manantiales de Dios. Eso es lo que este hombre estaba necesitando. Pero Dios parece tan distante en la vida del salmista que el salmista no sabe dónde encontrarlo. Porque el estado que él estaba, mis hermanos, lo llevó a clamar con desesperación a Dios. Un teólogo dice: el salmista se siente como un ciervo visiblemente sediento
que vaga desorientado buscando alivio, no le encuentra en los sitios donde normalmente encuentra agua para beber. Esos sitios se han secado, las fuentes se le han agotado. En ese momento su único interés en la vida consiste en saciar esa terrible sed que él siente en su interior. No era cualquier cosa lo que él anhelaba, mis hermanos. Lo que él necesitaba con todas las fuerzas de su corazón era volver a disfrutar de esa comunión con Dios que él una vez tuvo. 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus santas moradas. Verso 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. No es solamente un deseo por el altar que el salmista tenía, sino que era la presencia de Dios que estaba en ese altar. Era la presencia y la persona que estaba en ese altar. Era el anhelo ardiente y ferviente del salmista. Pero mis hermanos, ¿qué era el altar? El altar era el lugar donde el judío piadoso traía su cordero. Esa sangre era rociada sobre el propiciatorio y aquella cubría los pecados del pueblo porque prefiguraban la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El salmista anhelaba aquello. Con esa conciencia, mi hermano, mi hermana, vienes cada domingo a la iglesia, con ese anhelo de encontrarte con ese Dios. Ese es tu pensamiento cada día domingo, en el día del Señor, o cuando nos reunimos los días miércoles aquí. Ese es tu anhelo ferviente. Mis hermanos, es bueno cantar, es bueno congregarnos, es bueno estar con los hermanos. Todo eso es parte de estar, eso es parte de una reunión. Pero estos son los medios simplemente para lograr un fin. Y el fin es Dios. El fin es Dios. Nosotros venimos a la iglesia primeramente y primordialmente para encontrarnos con el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios que el salmista anhelaba con toda su alma. Mis hermanos, porque Dios es lo que nuestras almas necesitan. Dios es lo que nuestras almas necesitan. Pero lo que nosotros encontramos en el capítulo 42 y 43 son muchas características y también perfecciones de Dios. ¿Quién es Dios para el salmista? Bueno, en el capítulo 42, en el versículo 2, Él es el Dios vivo. En el versículo número 5, Él es el Dios de salvación. En el versículo 8, Él es el Dios de toda misericordia. En el verso 9, para el salmista, Él es su roca. Pero en el 43:2, Él es el Dios de su fortaleza. En el verso 3, Dios es su verdad, la verdad. En el verso número 4, Dios es el Dios de su alegría, pero también de su gozo. Este hombre sabía, mis hermanos, por medio del conocimiento de las Escrituras, que lejos de la comunión con Dios, el alma humana no puede disfrutar del verdadero bien y deleite para su alma. Él conocía a Dios. Él tenía un conocimiento profundo acerca de Dios, porque él menciona las perfecciones de Dios. Hace afirmaciones teológicas acerca del Dios vivo y verdadero. Y por eso mismo, porque él conocía y porque él sabía eso, ¿qué cosa? Conocía a Dios. Ese conocimiento estaba produciendo en él un dolor punzante, porque se sentía lejos de ese Dios santo, que era la roca, que era la fortaleza.
Él se sentía muy lejos. Mis hermanos amados, nosotros conocemos la Escritura, pero esa verdad puede dolernos si no se usa adecuadamente. Si no se usa adecuadamente. Nosotros somos conscientes del mensaje del Evangelio. Nosotros somos conscientes de lo que dice la Escritura, porque el Evangelio tiene dos caras, la buena, la mala y la buena noticia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué produce, mis hermanos, conocer cada día más a Dios? ¿Qué produce ese conocimiento en tu vida? Nosotros tenemos ahora muchas razones para gozarnos, pero también para entristecernos cuando más conocemos de este Dios. El punto está en que si nosotros conocemos a Dios y sabemos que ese Dios es soberano, nosotros podemos mantener un perfecto balance entre la tristeza que me producen esas verdades con el gozo que me producen otras verdades, de tal manera que eso no me va a producir estar en depresión. Pero ¿cómo salió el salmista de este estado? Porque estuvo literalmente en este estado de amargura y de depresión. Vamos a ver el remedio. Pero antes de pasar al remedio, también quiero aclarar algo muy importante, que nosotros no estamos obviando el hecho de que en algunos casos la depresión puede tener una causa orgánica. Por ejemplo, el posparto en las mujeres embarazadas. Pero la mayoría, la depresión es espiritual, porque está dentro del ser humano, porque es una batalla que se desencadena en la vida. Es por eso que muchas personas terminan suicidándose. Es por eso que muchas personas se terminan quitando la vida, porque es una lucha espiritual. ¿Qué hace el salmista para salir de ese pozo de depresión? Vamos a ver tres cosas, y es importante que preste mucha atención, porque usted puede atravesar un día por estas circunstancias, pero va a tener las armas cómo contrarrestar ese estado de depresión cuando quiera sobrepasar su vida, y también para ayudar a su hermano, y también para edificar a la iglesia. En primer lugar, el salmista trata con su alma. Él hace primeramente volver atrás el proceso de pensamiento que lo llevó a deprimirse. ¿Y qué hace David? En vez de justificarse a sí mismo, el salmista toma la decisión de razonar consigo mismo y no dejar que su alma siga argumentando sin control. Nosotros siempre es el consejo. Nunca viva por tus emociones, sino por la convicción de la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando el alma, cuando las emociones han tomado el volante en tu vida, déjame decirte que tu vida va a ser un vaivén. Vas a ser una persona inconstante y de doble ánimo, porque el alma un día está gozosa y otro día está angustiada. Pero el creyente no vive por las emociones, sino por la convicción y por las verdades de la Escritura. Porque tal vez hoy no tengas ganas de cantar, hoy tal vez viniste en un estado anímico mal, pero la Escritura dice: alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos. Salmo 117. Y hay una orden, mis hermanos. Y esto no se trata si yo siento o no, sino que la palabra me dice: alabad a Jehová. De esa manera nosotros debemos direccionarnos en nuestras vidas y dejar que la verdad de Dios tome el control sobre nuestra alma. Amén. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a llevar un diálogo interno donde el yo racional sea el que se haga cargo de nosotros. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, un hermano que ha cometido pecado. El diablo es muy astuto minimizando el pecado antes de haberlo cometido y magnificándolo después de haberlo cometido, porque así, de esa manera actúa Satanás. Y Satanás le dice:
Eso no es nada. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo comete, y el creyente finalmente, al oír la voz de Satanás, peca. Ahora viene con vergüenza delante de Dios a confesar su pecado. Y ahora el diablo lo magnifica al pecado y también lo acusa. No sé si a cuántos le ha pasado eso. A mí me ha pasado que después de haber cometido un pecado, Satanás me hace sentir muy culpable. Y a su vez me dice, Dios no te va a perdonar. O otra vez vas a ir a pedir perdón por el mismo pecado. Satanás ha magnificado el pecado. Pero ¿qué debe hacer el creyente? ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Porque el yo emocional le dirá, no me siento perdonado. No me siento perdonado. O no siento el perdón de Dios. Pero el yo racional le hará recordar lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. ¿Se da cuenta cómo usted puede contrarrestar todos estos ataques que batallan contra el alma? La verdad de Dios revelada en la Escritura es nuestra arma, mis hermanos. Marty Lloyd-Jones dice, el arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Tenemos que dialogar con nosotros mismos. Y eso es lo que hace el salmista David en estas expresiones. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos que predicarnos. En medio de este estado, en repetidas ocasiones, el salmista le predica a su alma. En medio de esa situación angustiante, tanto en el versículo número 5, versículo número 11 y en el 43:5 hacen nuevamente estas expresiones. Pareciera que el alma quería tomar lugar a como sea, que él repite 3 veces la misma expresión. Mis hermanos, debemos predicarnos la palabra de Dios. La palabra de Dios está en tu boca. Porque nosotros somos nuestros propios enemigos para avanzar en el camino. Tenemos nosotros mismos que cuestionarnos y decir, ¿por qué yo andaré enlutado? ¿Por qué yo andaré en este estado si Cristo me ha dado la victoria? ¿Por qué yo voy a pensar mal cuando la Escritura me dice que debo renovar mis pensamientos en Cristo Jesús? Debemos preguntarnos, ¿por qué voy a inquietarme de esta manera? ¿Por qué es para tanto? ¿Por qué voy a perturbarme y voy a entrar en este estado? El salmista, mis hermanos, estaba confrontando su vida con la verdad de las Escrituras. Nosotros de esa manera vamos a confrontar a nuestra propia alma, porque esta alma nos juega en contra muchas veces en nuestro caminar como creyentes y no nos deja vivir la vida que nosotros tenemos que vivir. Debemos contrarrestarnos nuestros sentimientos del alma con la verdad de las Escrituras. Cuando te acerques a Dios en arrepentimiento, a pedirle perdón, debes creer a lo que la palabra de Dios dice. Porque si Dios ha prometido perdón a todos aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero, Dios nos perdona sí o sí. Y es lo que dice la palabra del Señor. No era una técnica psicológica. Él estaba usando la verdad verdadera, revelada en su palabra, al problema de su corazón. La técnica que él estaba usando era bíblica. Él estaba confrontando su alma con la palabra, con lo que él conocía de Dios.
Mis hermanos, ese es el motivo por el cual aprendemos la palabra, para aplicarla en nuestra vida diaria, para luchar contra nosotros mismos y con el mundo. Mis hermanos, ¿ustedes piensan que solamente vienen por venir en cada reunión? No, ustedes vienen a ser instruidos por todo el consejo de Dios. Y la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros pensamos otras cosas, menos lo que esta lista de Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice, entonces va a empezar a predominar nuestra alma y nuestros sentimientos de angustia cada día más van a crecer. ¿No le ha pasado que hay jornadas libres en su vida y que no tiene nada que hacer en su casa? Y esos son los días donde más nuestra alma ¿cómo le puedo decir? Es bombardeada. Y empezamos a pensar y empezamos a prejuzgar o a suponer. Pero cuando estamos ocupados, no hay lugar. No hay lugar. Un dicho popular: mente desocupada, taller de Satanás. Mis hermanos queridos, nosotros debemos pensar siempre en todo el consejo y lo que aprendemos de Dios. Lo segundo que el salmista hace es orar a Dios. 43:1 dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso y también inicuo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué cosa? Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, en tercer lugar, lo que hace el salmista para contrarrestar es descansar en la verdad de Dios, porque él tenía un arma poderosa. San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Hermanos, Iglesia del Señor, tenemos un arma poderosa en la cual nosotros podemos sostenernos y podemos batallar contra las emociones del alma que todos los días atacan a nuestra mente y a nuestra vida y a nuestra relación y comunión con Dios. El salmista tenía un fuerte deseo por la presencia del Señor. Y en medio de la angustia, él apeló a la Escritura, a no dejarse dominar por lo que sentía su alma, sino que él apeló a una cosa y dijo: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Y por qué te turbas? Espera en Dios, salvación mía y Dios mío. Hermanos, Dios es nuestra salvación. Dios es nuestra roca. Dios es nuestra fortaleza, y en Él nos sostenemos y en Él nos afianzamos para nuestra vida diaria como creyentes. Amén. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias, queremos darte toda la gloria porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor.
Gracias por permitirnos sostenernos en la Escritura. Gracias, Señor, porque hay veces que no entendemos lo que nos está pasando. No entendemos lo que estamos viviendo en nuestro interior. Pero hoy hemos entendido que hay una batalla espiritual. Pero como hizo el salmista, queremos hacer de la misma manera. Queremos, Señor, descansar en la verdad, descansar en la Escritura, afianzarnos, Señor, en lo que hemos aprendido. Queremos, Señor, que tu verdad, la convicción, tome el volante, Señor, de nuestras vidas. Y que cada día nuestras emociones se sujeten a la verdad de Dios. Señor, en tiempos de angustia tú has sido nuestro socorro. Señor, ¿cómo no vamos a declarar nosotros también de la misma manera que declaró el salmista David? Que Dios para él era el Dios vivo, que era el Dios de su salvación, que era el Dios de toda misericordia, que era su roca, que era su fortaleza, que era su verdad, y que Dios era su alegría y también su gozo. ¿Cómo no vamos nosotros a declarar y a proclamar también de la misma manera? Señor, ayúdanos. Señor, enséñanos. Padre mío, entregamos nuestras vidas en tus manos, y que en estos tiempos similares a los que pasó el salmista podamos hacer lo mismo. Descansar en la palabra, predicarle a nuestra alma y poder sostenernos en el Dios creador, sustentador y salvador nuestro. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias, Señor.